Bien, estamos hablando del... Ahora nos corresponde hablar, bien digo, del recurso de apelación. Partamos por las generalidades. El recurso de apelación es la institución contemplada por el legislador para los efectos de materializar, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico el principio de la doble instancia. ¿Qué significa el principio de la doble instancia? Este significa que persigue que la resolución de un conflicto de relevancia jurídica sea vista en dos oportunidades y ante dos tribunales distintos: Tribunal Inferior, Tribunal A, Tribunal Superior, Corte de Apelaciones. Ese es el principio de la doble instancia. Ahora, en cuanto a las ventajas del recurso de apelación, estas son: número uno, el recurso de apelación posibilita que los tribunales superiores enmienden las resoluciones causadas o los agravios, bien digo, por el inferior. Entonces, número uno, el recurso de apelación posibilita que los tribunales superiores enmienden los agravios causados por el inferior. Número dos, la existencia de un recurso de apelación permite a las partes contar con un medio para los efectos de requerir a los tribunales superiores que enmienden las omisiones o errores que los inferiores pueden haber incurrido por cualquier fallo en primera instancia. Y tres, la tercera ventaja del recurso de apelación es que la existencia del recurso de apelación conduce a que los tribunales de primera instancia actúen con mayor celo en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales para la resolución del conflicto. Esas son las ventajas del recurso de apelación. ¿Cómo podemos definir el recurso de apelación? El recurso de apelación tendría algún tipo de concepto en el 186, no obstante ello no es un concepto completo, pero podemos extraer elementos. Y podemos señalar que el recurso de apelación es un acto jurídico procesal de la parte agraviada con la dictación de una resolución judicial por medio del cual solicita al tribunal que la dictó que eleve el conocimiento al superior jerárquico con el objeto de que éste la enmiende con arreglo de derecho. El recurso de apelación es un acto jurídico procesal de la parte agraviada con la dictación de una resolución judicial por el cual solicita al tribunal que la dictó que eleve el conocimiento del asunto al superior jerárquico con el objeto de que éste la enmiende con arreglo a derecho. Ese es el concepto. Ahora, ¿qué es lo importante? El objetivo, el recurso de apelación, es modificar la resolución, no invalidarla, es modificarla. ¿Por qué? Porque es un recurso de enmienda y no de nulidad. Ahora, vamos con las características del recurso de apelación. Vamos con las características. La primera característica del recurso de apelación es que es un recurso ordinario. ¿Y por qué es un recurso ordinario la apelación? Porque procede contra la generalidad de las resoluciones judiciales. Y para su interposición basta, como causal de procedencia, la concurrencia del perjuicio. Número 2. El recurso de apelación es un recurso que se interpone ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna para que sea resuelto por el superior jerárquico. Es un recurso que se interpone ante el tribunal que dictó la resolución para que sea resuelto por el superior jerárquico. Número 3, tercera característica de la apelación es que es un recurso que emana de las facultades jurisdiccionales de los tribunales. Número 4, es un recurso que tiene una causal genérica de procedencia y es el agravio. Número 5, constituye la segunda instancia en la legislación chilena. Número 6, es un recurso vinculante. ¿Qué significa que el recurso de apelación sea un recurso vinculante? Que sea vinculante significa de que en algunos casos impide interponer otro recurso, como es el caso del amparo, y en otro es necesario su interposición para poder interponer otro recurso con posterioridad, como por ejemplo es un medio para preparar el recurso de casación en la forma y de nulidad, por eso es vinculante. Séptima característica es que en materia civil el recurso de apelación procede tanto los asuntos contenciosos como los no contenciosos. Y octava característica es un recurso renunciable. Entonces, como característica de la apelación son: número uno, es un recurso ordinario. Número dos, es un recurso que se interpone ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna para que sea resuelto por el superior jerárquico. Número tres, emana de las facultades jurisdiccionales. 4.
es un recurso que tiene una causal genérica de procedencia y es el agravio. 5. Constituye la segunda instancia. 6. Es un recurso vinculante. 7. Procede tanto en asuntos contenciosos como en no contenciosos. Y octava, ¿no es cierto?, es renunciable. Estas son las características del recurso de apelación. Ahora, en cuanto a las resoluciones respecto a las cuales procede, por regla general, va a proceder el recurso de apelación en contra de sentencias definitivas, sentencias interlocutorias de primera instancia, salvo que la ley deniegue el recurso. Y para ello hay que estar al artículo 187, que señala que son apelables todas las sentencias definitivas y las interlocutorias de primera instancia, salvo en los casos que la ley deniegue el recurso. Expresamente el recurso dice el código. Entonces, vamos a recapitular. La apelación procede a sentencia definitiva, sentencia interlocutoria de primera instancia, salvo que la ley lo deniegue. Excepcionalmente, va a proceder a apelación respecto de los autos y decretos. ¿En qué caso? Cuando alteren gravemente la sustanciación del juicio o ordenen trámites no establecidos por la ley. En esos casos, va a proceder a apelación respecto de auto y decreto. ¿Ya? Esos son los casos. Entonces, regla general, sentencia definitiva e interlocutoria de primera instancia, salvo que la ley diga lo contrario. Excepcionalmente, procede a apelación a autos y decretos. ¿En qué caso? Cuando altere la sustanciación del juicio, número 1, y 2, cuando ordenen trámites no establecidos por la ley. ¿A qué nos referimos cuando alteran la sustanciación del juicio? Por ejemplo, estamos ante un juicio ordinario, ¿no es cierto? O por ejemplo, ya en un juicio sumario, ¿no es cierto? Y el tribunal tendría que llamar a las partes a conciliación, ¿no es cierto? En un juicio sumario, y el tribunal provee traslado, por ejemplo. O en un juicio ejecutivo, el juez está llamando a las partes a conciliación. Y sabemos ya que en un juicio ejecutivo no procede conciliación. Entonces, en esos casos está alterando la sustanciación del juicio. Ahí procede a apelación respecto a si auto y decreto. Y el segundo caso, cuando ordenan trámites no establecidos por la ley. Por ejemplo, yo cuando voy a un tribunal a autorizar poder, el tribunal me pide certificado de título, por ejemplo. Entonces ahí está ordenando trámites que no están establecidos por la ley. ¿Ya? En materia penal, por su parte, el recurso de apelación es más restringido, no así en materia civil, pero en materia penal solo son apelables las resoluciones dictadas por el juez de garantía. Solo son apelables las del juez de garantía. ¿Y son apelables las del tribunal oral? No, no son apelables. Pero volvamos. En materia penal solo son apelables las resoluciones del juez de garantía. ¿En qué casos son apelables? Número 1, cuando pusieren término al procedimiento o hicieran imposible su persecución por más de 30 días. Cuando pusieren término al procedimiento o hicieran imposible su persecución por más de 30 días, o cuando la ley lo ordene expresamente. En esos casos procede apelación en materia penal ante el juez de garantía. Ahora, ¿en qué caso el legislador expresamente autoriza la apelación? Ahora, dijimos que en materia penal procede la apelación ante el juez de garantía y vimos los dos casos. ¿Cuándo? Cuando pusieran término al juicio o hiciera imposible su persecución o lo suspendieran por más de 30 días y cuando la ley lo señale. Pero hay casos en que va a proceder la apelación en materia penal. Y los casos son, número 1, por ejemplo, es apelable la resolución que declara inadmisible la querella. Yo puedo apelar respecto a la declaración de inadmisibilidad de la querella, número 1. Yo puedo apelar de la resolución que declara el abandono del procedimiento en materia penal. Número 3, puedo apelar a la resolución que declare la ilegalidad de la detención. Puedo apelar. Número 4, puedo apelar la resolución que ordene, mantuviere o negare el lugar o revocar la prisión preventiva. También puedo apelar. Puedo apelar también respecto a la resolución que se pronunciare acerca de la suspensión condicional del procedimiento. También es apelable. También es apelable la resolución que revoca la suspensión condicional. Y también es apelable la resolución que negare o diere lugar a las medidas cautelares señaladas por la ley. Todas estas resoluciones son ejemplos de apelación en materia penal y estas están señaladas en el artículo 370. Ahora, la pregunta es, ¿son apelables las resoluciones dictadas por el tribunal oral en lo penal?
Y tenemos que señalar que las resoluciones del tribunal oral en lo penal son inapenables. ¿Por qué? Porque en este caso procede el recurso de nulidad. Ahora, hablemos de la improcedencia del recurso de apelación. Hay ciertos casos en que el legislador declara improcedente el recurso de apelación, por los siguientes casos. Por ejemplo, en la cuantía. Los juicios civiles conocen en única instancia, por ejemplo, de las causas civiles inferiores a 10 UTM. Cuantía. No procede apelación. En cuanto al asunto, por ejemplo, resolución que rechaza la reposición o que declara inadmisible el incidente a prueba, por ejemplo. O en cuanto a la jerarquía del tribunal. Las resoluciones dictadas por la Corte Suprema y por el TOP son inapelables. Por ejemplo, estos son casos donde es improcedente la apelación. Ahora, en cuanto a la causal que fundamenta la interposición del recurso de apelación es el agravio. Y el agravio no tiene un concepto legal. Entonces, ¿qué entendemos por agravio? En doctrina se define el agravio como la diferencia entre lo solicitado por una parte y lo concedido por el tribunal. Eso es lo que dice en doctrina y esto se grafica, el agravio, en la parte dispositiva de la resolución. Ahora, el agravio nosotros sabemos que está circunscrito al juicio de Hacienda. Y así entonces va a haber agravio tanto para el demandante o para el demandado. ¿En qué caso hay agravio para el demandante? Número 1, cuando no se acoja totalmente la demanda por él deducida. Número 2, cuando no se rechaza en todas sus partes la reconvención interpuesta en contra del fisco. Hay agravio para el demandante. Y hay agravio para el demandado cuando no se desecha totalmente la demanda en su contra, número 1. Y 2, cuando no se acoge totalmente la reconvención por él deducida. En esos casos hay agravio tanto para el demandante como para el demandado. Ahora, ¿cuál es el objeto del recurso de apelación? El objeto del recurso de apelación es que, en conformidad al concepto, mediante esta se persigue ¿qué cosa? La enmienda de una resolución judicial. Esto es, la modificación total o parcial de la misma a fin de eliminar el agravio que se ha concedido. Ahora, en cuanto al sujeto activo del recurso de apelación. Número 1, tiene que revestir el carácter de parte. Y número 2, debe haber sufrido un agravio con la dictación de una resolución judicial. El sujeto activo de la apelación debe revestir el carácter de parte. Y número 2, debe haber sufrido un agravio con la dictación de una resolución judicial. Esos son los sujetos activos en materia civil. En materia penal, el sujeto activo es el Ministerio Público y los demás intervinientes. Ahora, en cuanto a los tribunales que intervienen en el recurso de apelación, son dos. En primera instancia, por ejemplo, se interpone directamente ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Por ejemplo, el primer juzgado de derecho civil de Copiapó, ese mismo tribunal dictó la resolución, ante ese mismo tribunal se deduce el recurso de apelación. Y en segunda instancia, para que lo conozca y resuelva el superior jerárquico, que en este caso es la Corte de Apelaciones de Copiapó. Tribunal acuo se le conoce como tribunal inferior y tribunal acuiem, tribunal superior, que en el caso sería la Corte de Apelaciones de Copiapó. Ahora, en cuanto al plazo para interponerlo, la regla general es que en materia civil, la regla general en cuanto al plazo para interponer el recurso de apelación es de 5 días. Plazo que es un término fatal y que se cuenta desde la notificación de la parte quien lo entabla. Entonces, en materia civil, el plazo es de 5 días. Excepcionalmente, en contra de sentencias definitivas, se ampliará el plazo a 10 días, desde la notificación de la resolución que se pretende impugnar. En los casos, otro plazo, en caso de que sea procedente la apelación en forma subsidiaria de la reposición, y para el evento que sea rechazada, el recurso de apelación deberá ser interpuesto conjuntamente con la reposición dentro de un plazo de 5 días. Y en materia penal se contempla también el plazo del mismo día, sin perjuicio de que en materia penal tiene que ser fundado. Entonces, la regla general es que el plazo es de 5 días. Tratándose de sentencia definitiva, aumenta a 10 días.
Y en los casos que se deduzca apelación en forma subsidiaria de la reposición, también es de 5 días. Y en materia penal, también de 5 días la apelación, debiendo ser esta fundada. Ahora, en el caso del plazo especial, por ejemplo, tenemos el caso de 24 horas para deducir el recurso de apelación en contra de la resolución que se pronuncia sobre el recurso de amparo, por ejemplo. Hay un plazo especial de 24 horas. De 15 días para deducir el recurso de apelación en contra del laudo y ordenata. Y algún otro plazo, 15 días respecto al laudo de ordinata, 24 horas respecto al amparo. En cuanto a materia penal es de 5 días, ¿no es cierto? Y ¿qué otro plazo más especial podemos señalar? 24 horas sobre el amparo, apelación subsidiaria de la reposición dentro de tercero día. Y en el nuevo proceso penal también es de 5 días, debiendo ser fundado. Esos son los casos. En cuanto a la sentencia definitiva, 10 días. Esos son los plazos, ¿ya? No hay más plazos. Próximo video vamos a empezar a analizar la tramitación del recurso de apelación.